¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes va a estar charlando con nosotros el diputado nacional Alfredo Olmedo, que ustedes saben que cada vez que plantea algún tema se genera un debate importante en la sociedad argentina. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero cada vez que ha planteado algunos temas generaron debate. Y hoy le voy a preguntar de un tema muy importante que va a traer grandes discusiones, que es un proyecto que ha presentado que tiene que ver con la castración. Ahora ustedes se van a interiorizar de qué se trata, porque por ahí del otro lado dicen castración de animales. No, es mucho más profundo el tema y es un tema que realmente hay que discutirlo. Obviamente que le vamos a preguntar un poco sobre cuál es su posición en el caso Repsol YPF, así que enseguida hablo con el diputado Olmedo. Pero dos cositas antes de comenzar esta charla. La primera, ustedes recordarán que hace muchos años nosotros aquí planteamos el tema de Pinamar, los desaguisados del intendente Altieri, y la semana pasada trajimos a gente de Pinamar para hablar del caso Altieri. Hoy por hoy se están juntando los números en el Consejo Deliberante de Pinamar para suspender al intendente Blas Altieri. Está dividido el tema en el peronismo en realidad, porque hay un sector de concejales que responden al vicegobernador Mariotto y hay un concejal o dos que responden a Daniel Scioli. Como es de dominio público, Blas Altieri en la última elección fue apadrinado por el gobernador Scioli y el otro candidato peronista fue apadrinado por el vicegobernador Mariotto. A ver, creo que el gobernador Scioli a Blas Altieri le está soltando la mano porque lo que está pasando en Pinamar es gravísimo. Y aquí se ve plasmada y se manda a un distrito de la provincia de Buenos Aires la interna que tienen Scioli con Mariotto, por más que la quieran ocultar. De hecho, Pinamar es un caso testigo. Concejales que llegaron por la misma boleta, unos que votan una cosa y otros que votan otra cosa. Así que vamos a ver cómo sigue el tema Pinamar. Y por último, el caso Candela. Ustedes recordarán que en este programa, cuando muchos abogados, cuando muchos opinólogos hablaban del caso Candela, yo en este programa les decía, no hay nada dicho, no hay nada cerrado, se van a sorprender con el caso Candela. Ahora, lo que me preocupa, más allá del esclarecimiento del hecho y de qué pasó con esta nena y quiénes son los verdaderos responsables, es cómo arriba del despacho del gobernador en estos días no vi ninguna renuncia. Tendría que haber renunciado el ministro Casal, tendría que haber renunciado el actual jefe de policía Maschi, que estuvo al frente de la investigación, tendría que renunciar ante la Procuradora General el fiscal de la causa, tendría que renunciar el juez ante los órganos que corresponden, pero acá nadie renuncia y nadie tampoco echa a nadie. Los apartaron de la causa, pero la verdad que con el papelón que hicieron, no haber visto una renuncia por dignidad en el despacho del gobernador es realmente incomprensible. Bueno, antes de hablar con el diputado, discúlpenle, miren lo que me trajo el diputado, miren. De su finca, ha cumplido la palabra. Gracias, diputado. Por supuesto, la palabra está para cumplir. Me trajo una caja, pero llena de estas exquisiteces espectaculares. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas Muchas tardes. gracias. No, por favor. Lo vamos a disfrutar en familia esto. Okay. Bueno, gracias. ¿Puedo una le prometo a los chicos que le voy a regalar. Una sola. Las demás van todas para casa. Así que después la sortean, muchachos. Los muchachos son mayoría, así que yo diría que hay que ver si ellos le dan alguna a usted. Ese es el problema. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es su posición en el caso Repsol YPF? Yo lo voy a hacer muy claro. A mi entender, un Estado tiene que estar presente en la soberanía energética. Eso no tengo ninguna duda. A partir de ahí, espero que YPF empiece a dar dividendos y cosas positivas para nuestra Argentina. Si de pronto vamos a estatizar, no solo por la soberanía energética, y si empieza a dar pérdida, esto, bueno, voy a ser muy claro. Confío que va a salir adelante. Confío puntualmente que, por ejemplo, en un lugar como Salta vamos a tener combustible donde curiosamente producimos el combustible y tenemos desabastecimiento. Es curioso, hay desabastecimiento en Salta que lo produce y no hay en Buenos Aires. Entonces espero que sea así, espero que se dé mayor cantidad de mano de obra. Esto seguramente, si la empresa es rentable, que deposite la rentabilidad en nuestra Argentina, seguramente va a salir adelante. Ahora, Olmedo, desde su óptica,
el gobierno lo planteó bien ante ustedes los legisladores o los tendría que haber invitado o dejarles agregar alguna coma, aunque sea en el proyecto? Todavía la Cámara de Diputados no llegó. Cuando llegue le voy a opinar como corresponde. Sí, pero bueno, en el Senado ya está dicho que es así y se terminó, así que en diputados me parece que se lo van a manejar igual. Yo particularmente daré mi punto de vista donde siempre brego que haya reglas claras por sobre todo para aquel que venga a invertir de afuera o que el que invierta de adentro, porque si no, si un país no es previsible, lamentablemente los fondos van a parar a otro lado. Le hago la última sobre este tema. Hay algunos sectores de la política argentina que están planteando que en el reparto se incluya a todas las provincias, no solamente a aquellas que tienen la posibilidad, como Salta, de suministrarnos, digamos, el sustento para que se genere el combustible. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Estoy de acuerdo siempre y cuando llegue como corresponda. Lógico, tenemos un país federal. O sea, la prioridad la tiene que tener... Porque así como se puede repartir esto de YPF, hay otros que por ejemplo, la minería, no todas las provincias son mineras, bueno, que espero que se reparta todo, lógico. Bueno, cada vez que usted plantea un tema se generan grandes debates en la sociedad. Uno fue en su momento el tema del servicio militar. Yo en gran parte, bien digo, comparto la manera que usted lo planteaba, lo del servicio militar. Pero bueno, lamentablemente hoy en la Argentina es un tema bastante tabú para tocar. Pero no para la gente, ¿eh? No, que ahí está el problema. No para la gente. Ahí está el problema. Yo le voy a decir muy claro. La gente piensa distinto que muchas veces los políticos. Algún día los políticos tenemos que resolver los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. Claro. Cuando empecemos a resolver los problemas de la gente, seguramente otra va a ser la Argentina. No digo que haya alguien que lo haga, pero en su conjunto, cuando aquel político, aquel representante del pueblo realmente sea el representante y no tenga miedo en algunos temas o temor, y lógicamente se van a resolver las cosas de otra forma. Le decía, hoy está planteando otra discusión que creo que va a ser muy interesante, que tiene que ver con los violadores, y usted está planteando una castración. Cuénteme a mí, cuéntenle a la sociedad, ¿cómo es este tema? ¿De qué se trata el proyecto? ¿Cuál es la idea? Si usted me permite, yo voy a empezar por el primer paso. Dele. El primer paso que di fue el año pasado presentar un proyecto en la cual pido que a través del ADN, para el que no lo entienda, es a través de una muestra de saliva, a través de una muestra de piel, tengamos identificado a todos los argentinos. Así como está la huella digital, yo estoy pidiendo que hoy se tenga identificado a través de una muestra de ADN. No es que yo quiera saber el ADN de cada argentino, sino que una muestra de ADN de identificado. Entonces usted planteaba el caso Candela, por ejemplo. Si esto existiría, hoy día tendría quienes por lo menos son los sospechosos número uno que estuvieron al lado del cuerpo de Candela. En el caso de las turistas francesas en Salta, tendría de quién es el dueño del semen que apareció en las pruebas. Punto número uno. Segundo proyecto de ley, que hoy ya es ley, se sacó el advenimiento o esa renuncia, a ver, para explicarlo, si una mujer era violada y denunciaba, no podía después retirar su denuncia. O sea, hoy no puede retirar su denuncia. Y el tercero y la conclusión para los violadores es que presenté que al violador se le haga una castración física y al pedófilo una castración química. Pero primero lo primero el violador o el presunto violador tiene que ir a la cárcel. Una vez que está en la cárcel y que la sentencia es firme, o sea que ya pasó por todo, recién la castración, pero sigue quedando en la cárcel. No vaya a creer que estoy pidiendo que lo castren y lo larguen a la cárcel. No. Porque en la cárcel también hay seres humanos y no tienen por qué, digamos, convivir al lado de, o en el buen sentido, de un violador que tengan el problema que los viole. ¿Lo ha hablado ya con pares suyos? Sí, lo ha hablado. ¿Y qué le dicen? Porque, a ver, también hay una realidad. Si uno habla detrás de cámara de muchos temas, te dicen, y la verdad que tiene razón, la verdad que es así, la verdad que lo tendríamos que implementar, lo tendríamos que discutir, lo tendríamos que analizar. Pero después cuando se sientan de este lado de la cámara, te dicen, no, de ninguna manera, eso es imposible. Por eso le pregunto, ¿qué le dicen detrás de bambalinas? Porque después en la comisión... Hablé con dos sectores fuertemente, uno los diputados y otro la sociedad. Voy a empezar primero por la sociedad, que es la soberana, el pueblo del soberano. La sociedad pide pena de muerte, ni siquiera castración, pena de muerte. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, sino totalmente a favor de la vida. ¿Qué dicen los diputados?
como usted dice. Algunos dicen, tiene razón, pero bueno, acompáñeme. Bueno, hay que verlo. Otro no, está totalmente equivocado. Pero, a ver, creo que hay que valorar algo. Yo lo estoy poniendo sobre la mesa. Si usted tiene un proyecto mejor, lo discutamos. Pero lo que no podemos no hacer es ver qué vamos a hacer con los violadores. Y le pongo un ejemplo. La Corte Suprema autoriza, a través del fallo, a que usted pueda llegar a un aborto o pena de muerte de un ser indefenso fruto de una violación, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver ese niño por nacer con la violación? Nada. Y le estamos dando pena de muerte, por un lado. ¿Y el violador qué? El violador está viendo eso y dice, hasta me saque la culpa. Claro. Y por el otro lado, fíjese que al llegar a la muerte de ese niño por nacer y que lo tiran ni en un tacho de basura, porque lo tiran en la cloaca, nos quedamos sin la prueba de ADN para saber quién es el violador. Entonces, fíjese hasta dónde llegamos. A una chica violada, terminamos en una pena de muerte de un chico por nacer y el violador sigue suelto por la calle. Y en el caso de los pedófilos, ¿cómo sería esto que quiere implementar? Yo planteé la castración química porque considero a priori que el pedófilo, en teoría, se lo puede rescatar. Esto en teoría, porque seguramente debe haber pedófilos que no los puede rescatar. Pero sobre todo este proyecto de la castración física y química apunta sobre todo a prevenir. Para aquel que se vaya a abusar de una menor, para aquel que juegue con Internet, porque hay mucha gente que juega con Internet y manda los mensajes por las dudas, pique, como dice, a ver si tengo la posibilidad. Y bueno, este se va a cuidar, va a decir, no, porque si me agarran me van a castrar. Entonces yo me imagino que va a resolver, no todo, pero gran parte. Por otro lado, la mayor cantidad de violaciones que hay en nuestro país, lamentablemente, sucede en el ámbito familiar, digamos, donde muchas veces no se lo denuncia. Es más, la mayoría de las veces no se lo denuncia. O se denuncia después de muchos años. O se denuncia después de muchos años. Hubo un caso acá en Salta, en Rosario de la Frontera, de esta semana pasada, donde un abuelo violó a la nieta de 13, a la de 9 y a la de 3 en un fin de semana, donde se le preguntó a la familia si iba a hacer la denuncia y dijeron no porque es el abuelo. Y le preguntaron al hospital y dice no porque es cultural. Usted fíjese a dónde estamos. Acá hay un gran problema en la sociedad argentina, donde lo cultural está divorciado de lo natural, las consecuencias las está pagando la sociedad. Lo cultural no puede estar divorciado de lo natural. Lo que es natural. Y una violación es antinatural. Obviamente. Le hago la última, Olmedo. Volviendo un poco a lo que usted decía. Usted siempre dice que una cosa es la que dicen los políticos y otra cosa es lo que le dice la sociedad. ¿Qué le dice hoy la sociedad en todos estos temas? Porque en aquel momento con el tema del servicio militar sé que levantó una cantidad de firmas más que importante. Yo se lo defino con una frase. La sociedad pide cortar por lo sano y sin anestesia. En el buen sentido. A este tema hay que cortarlo por lo sano y ejecutarlo rápidamente, porque si no la cantidad de violadores y la cantidad de cosas que están pasando en la sociedad, la está llevando puesta la sociedad. Otro tema es la droga, no tenga ninguna duda. Como lo están planteando de resolver el tema droga con más droga, es como apagar un incendio con nafta. Yo no estoy de acuerdo para nada a lo que están planteando. Usted fíjese una cuestión donde se plantea que usted va a poder cultivar la droga en su casa. Hagan la hipótesis de este diálogo. El padre con el hijo, el padre le pide al hijo, ven hijo, reguemos la plantita que está en el fondo de la casa, porque esta noche tenemos una cena y no sé si nos va a alcanzar la droga para todo. Imagínese, qué ejemplo es para ese hijo, qué ejemplo es para la familia. ¿A dónde vamos a ir a parar? Donde la mayor cantidad de delitos es por la droga. Fíjese, la droga mata, no da talento para nada, como anuncian por la televisión algunos artistas. La droga rompe una familia, la droga produce accidente, la droga produce muerte, porque también se matan los narcotraficantes, también se mata a una persona que va a drogar. Bueno, conclusión, hay una sola cosa, de la droga se sale con vida sana, no se sale con más droga. Y donde yo voy a plantear un proyecto de ley que aquel que drogado o alcoholizado comete un delito se le agraven las penas.
Y si no se lo puede encontrar en ese momento, a través de análisis, usted sabe si una persona viene consumiendo droga durante su vida. Entonces tendrá que tener una pena mayor, porque está atentando contra el bien común y contra la normal funcionalidad de nuestra sociedad. Olmedo, un gusto como siempre, gracias. Y gracias por las aceitunas. No, por favor. Muy amable. Gracias a usted. Señores, vamos a una pausa en esto que es La Voz de Todos. Ya seguimos, aguárdennos. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos y es el turno de que charle un ratito con nosotros el diputado nacional Carlos Raimundi. Carlos, un gusto como siempre, bienvenido. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. No, Daniel. por favor. Bueno, recién estuvo el diputado Olmedo y dijo que va a acompañar el proyecto del gobierno en cuanto al tema Repsol YPF, pero me gustaría que me hagas vos un análisis, porque, a ver, es un hecho, ya en el Senado Sí. hay dictamen. El próximo miércoles seguramente va a tener media sanción, salvo algunos sectores, creo que aquellos que provienen del ámbito popular están acompañando, Así es. más allá de que pueda haber algunas cosas para discutir, pero básicamente están acompañando. Pero haceme tu análisis de esto. Bueno, primero tiene un costado emotivo, afectivo esto, porque yo he vivido, como yo tantos otros, militantes del campo popular, hemos vivido momentos de desgarro profundo de la patria. Yo reivindico esa palabra, el sentido, lo que simboliza. Y esto lo estamos viviendo como un momento de reparación. Yo te diría hasta más todavía que el tema de las AFJP, porque eso tenía además un costado, un ribete mucho más financiero, económico. Esto tiene que ver con nosotros. Yo cuando en estos programas que ahora se empezó a escuchar la publicidad de Cacho Fontana, y péguele fuerte, y piense en el país, cómprele al país, nos formamos en ese clima de época, pero además acarreando una mochila que era la de Irigoyen, la del general Mosconi. Bueno, entonces ese costado está. No lo voy a ocultar porque está. El otro costado es el análisis. El análisis es que, más allá de las evaluaciones, de las opiniones, de los matices, hasta de los enfrentamientos, la Argentina está en una tendencia de crecimiento, no está en una tendencia de ir para atrás. Y hay que sostenerlo eso. Es decir, es imposible mantener una tasa de crecimiento fuerte sin sostén energético. Entonces, recuperar el autoabastecimiento como objetivo y la soberanía energética, es decir, controlar el diseño de la estrategia energética y en petróleo y gas, es muy importante, muy, muy importante. Yo escuchando los argumentos, la verdad los improperios del gobierno español son increíbles, pero más allá de que me gusten, no me gusten, que desde luego no me gustan, un poco me hacen reír, un poco me hacen pensar en esas personas que reaccionan porque están inseguras adentro, cuando digo adentro es en su propio país, en su propia situación,
Entonces, no, la verdad no me amedrentan para nada. Y cuando escuchaba el otro día la descripción que hacía de la empresa Kicillof, digo, si yo soy el abogado defensor de mi país, pongo estas 2 horas de argumentación, las cotejo con los insultos del otro lado y digo, la Argentina no tiene forma de perder en un tribunal internacional. ¿Pero por qué no tiene forma de perder? Porque nadie va a ganar un juicio internacional si es uno mismo el que incumplió el contrato. Exacto. ¿No? Entonces tampoco veo eso como riesgo. Cuando me dicen quién va a poner la plata, es otra vez, es mirar desde el lado de quién va a poner la plata, que además se permite legalmente una cantidad de figuras, ¿no? Yo creo que hay distintas alternativas. Y para cada yacimiento y para cada negocio va a haber un socio y un formato societario distinto. Exacto. Pero lo que hay que hacer también no es verlo solamente desde el lado del gasto y de la inversión, sino de la capitalización que hace el Estado con esto. Porque yo me capitalizo en refinerías, en redes de comercialización, en ingenieros calificados, en personal que hace muchos años que trabaja. Es decir, recupero un sentido de actividad que es ganancia y que es el que va a traer inversiones. Cuando te dicen, pero con medidas de este tipo se ahuyentan, mentira, el petróleo, Daniel, es muy rentable en el mundo, es un gran negocio. Y lo que va a traer las inversiones es cuando vean que la Argentina recupera sustentabilidad. Además uno está viendo, de acuerdo a lo que se comenta, es que el trabajador de YPF hoy, Argentina nuevamente, y los técnicos y la gente capacitada, dicen que tienen una ansiedad de comenzar a trabajar en este nuevo proceso que no la tenían hasta hace 48, 72 horas. Quiere decir que si el trabajador está tan entusiasmado es porque hay muchas cosas que no se han hecho y que se pueden hacer. Mira, Daniel, yo te digo, yo vi Ley de Medios, UNASUR, AFJP, cuando digo UNASUR también digo no al ALCA, YPF, y si yo llegara a ver sistema de salud, reforma profunda del sistema de salud, y que lo mismo que vos estás diciendo de los trabajadores de YPF, que tienen la camiseta puesta, lo viéramos el día de mañana de los ferroviarios, digo, ya está. Yo a veces planteo, ¿por qué el gobierno, digo, por qué no hace lo mismo con TVA y lo llama a los trabajadores y les dice, bueno, muchachos, acá los tienen, por 2 años háganse cargo ustedes. Vas a ver cómo los hacen funcionar. Yo creo que algunas cosas de esas van a pasar, ¿eh? Sí. Mira, como hablamos siempre, que hay cosas que no nos gustan, yo te digo que hasta cuando me miro en el espejo, no en lo físico, obvio, hay cosas que no me gustan. Ahora, que este es un gobierno que toca intereses. No, eso no hay dudas. Ahora, y creo que te decía el otro día también, la última vez que vine, algunos que dicen, esto, pero ¿qué pasa? ¿Qué esto con Eskenazi fue capitalismo de amigos? ¿Y con quién vas a discutir poder? ¿Aliándote con los enemigos? No, vas a discutir con los amigos. Le vas a dar la posibilidad al amigo. Lo mismo cuando te dicen, pero yo hubiera hecho más. Y sí, bueno, todos hubieran hecho más. Pero lo que se está haciendo es... A ver, mirá. YPF se fundó el 3 de junio de 1922. Ya estaba terminando el primer mandato de Irigoyen. Ya Irigoyen tenía esa debilidad que lo acompañó durante todo el mandato de Alvear después y que después hizo que cuando asumiera la segunda presidencia lo vieran como un viejito, ¿viste? Bueno. Y además lo hizo por decreto. No hizo una ley, el debate parlamentario, todas esas cosas. No, lo hizo por decreto. Yo me imagino que tanto los conservadores como por izquierda en ese momento, le habrán dicho de todo. Algunos le habrán dicho que rompía relaciones con Gran Bretaña por el papel que tenía la British Petroleum en ese momento, todo. Y otros por izquierda le habrán dicho por qué en lugar de hacerlo el 3 de junio del año 22, no lo hizo en agosto del año 21. Ahora, el que pasó a la historia, eso es anécdota, eso es la hojarasca. El que pasó a la historia fue Irigoyen cuando fundó YPF. Entonces digo, discutamos la historia, no la anécdota. Ahora, para ir terminando, porque me quedan 2 minutos, lamentablemente, pero ¿sabés qué es lo que yo veo mal del gobierno? Como fue, por ejemplo, con el tema Malvinas, que también me parece que hay errores.
no dejan que la oposición incorpore una coma al proyecto. Y hay cosas interesantes. O, por ejemplo, ¿por qué la presidenta no convocó? Porque no son muchos, más de 6 o 7 líderes de la oposición, encerrarse en una habitación y decir, señores, este es el proyecto del gobierno. ¿Por qué no nos sacamos todos juntos la foto? Le mostramos al mundo que todos estamos de acuerdo con esto. Es más, lo hubiese convocado a Macri también. Y si no está de acuerdo, bueno, el señor Macri no está en la foto porque no está de acuerdo. Pero ¿no hubiese sido mejor? ¿No hubiese sido bueno dejar a la oposición? Eso es lo único que yo me da bronca de este gobierno. ¿Por qué no dejan que la oposición, vos sabés cómo es la política, siempre para sacar una ley se negocia? Bueno, mira, yo voy a agregar esta coma, o voy a agregar un artículo, y entonces estamos todos conformes y todos queremos lo mismo. Dos cosas. Sobre Malvinas, a mí me tocó estar en la redacción de ese documento de Ushuaia y se incorporó, ahí el gobierno fue muy inteligente, porque prefirió darle lugar a todo lo que planteaba la oposición con tal de tener el documento, porque era importante y además yo estoy de acuerdo. Sobre el otro tengo otra lectura, porque ¿qué es lo que pasa? El gobierno, ¿qué es lo que debe leer? Entre todos estos no se ponen de acuerdo, te dicen, hay que unir a la oposición para ganarle al gobierno, pero resulta que Pinedo te dice que esto ahuyenta capitales y Solana te dice que nos quedamos cortos. ¿Cómo haces para unir eso? Entonces el gobierno, ¿qué te dice? Yo prefiero convocar a las fuerzas del poder de la sociedad. Entonces te convoca a los empresarios, a los sindicalistas, a los organismos de derechos humanos, a los intelectuales, a los productores. ¿Entendés? No es que no convoque, no convoca a líderes de la oposición que, primero que lo han boicoteado al gobierno a más no poder. Cuando tuvieron que formar el grupo A, ahí se juntaron todos. Entonces dice, ¿por qué? No, la verdad, el día que quiera o el día que representen algo sólido, tal vez los convoque. Por ahora prefiero convocar a los que representan. 30 segundos me sacan del aire. ¿La actitud de Macri? Pero siempre hubo personas en la Argentina que creyeron que si respondíamos al imperio íbamos a estar mejor. Y ahora sigue habiendo. El caso de Macri. Bueno, entre otros. La Nación es otro. Hablan por el imperio. Como no pueden hablar directamente los diarios ingleses en Malvinas o los diarios españoles en YPF, hablan ellos. Habla Clarín, La Nación y Macri. Carlos, gracias. Un gusto. Al contrario. La verdad que lo del gobierno español, y ya me voy, es muy doloroso. Creo que muchos españoles que hicieron gran parte de esta Argentina se deben recordar de una señora que se llamó Eva Duarte de Perón. Porque estoy escuchando ahora que nos pasan la factura de que nos ayudaron en el 2001. Por supuesto que como argentinos estamos agradecidos. Pero también tendrían que explicar por qué hoy más de 100.000 personas se están yendo de España. Pero a nuestros hermanos españoles o a nuestra madre patria, sin comulgar con Eva Perón, en mi caso personal, porque vengo de otro palo en el pensamiento ideológico y político. Pero nunca se olviden, Eva Perón, ¿se acordarán los españoles? Hasta dentro de 7 días, gracias.